Me gustaría que te pusieras a pensar un momento en qué pasaría si pudieras ver a Dios. ¿Qué harías si de repente vieras a Dios? Con esos ojos, literalmente, ¿qué pasaría? ¿Qué harías? ¿Cuál crees que sería tu reacción? ¿Y sabes algo? Yo voy a enseñarte, o tal vez ya lo sabes, pero voy a recordártelo. Voy a recordarte cómo ver a Dios. Cómo ver a Dios. Aunque no es de la manera que tú lo esperas, pero voy a enseñarte que la Biblia dice que podemos ver a Dios. ¿De qué manera? Déjame leerte. Tal vez tú ya sabes, entiendes, pero recuérdalo si lo has olvidado. Dice, entonces el rey dirá, hablando de Dios, a los de su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este pasaje se encuentra en San Mateo, capítulo 25, del versículo 34 en adelante. Luego dice, porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Desnudo anduve y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo Dios les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. No es muy difícil ver a Dios. Salimos afuera y vemos a Dios. ¿Dónde? En las demás personas. Principalmente en las personas necesitadas. Ahí está Dios. Dios no solo está en la iglesia. Dios no solo está en nuestro corazón. ¿Qué hacemos por Dios entonces? ¿Qué pasaría si divinamente, de una manera divina, pudiéramos ver a Dios lleno de luz, con poder, o descender en una nube y te pidiera algo, zapatos, comida? Correrías a dar todo lo que tienes. Pero Dios dice que podemos verlo en los demás. Ahora, ¿qué hacemos por Dios cuando lo vemos? Tenemos que recordar que no somos el centro del mundo y que hay gente que necesita de nosotros. Yo no sé si a ti te pasó, pero cuando yo fui pequeño, recuerdo en la etapa tal vez de los 5 a los 7 años, 8 años, recuerdo que yo y mi familia pasamos de los tiempos más difíciles, cuando menos teníamos para suplir nuestras necesidades. Yo fui de esos niños que vi que otro niño se comía un helado y me quedé con las ganas de comerme uno también. Yo fui de esos niños que veía que otros tenían zapatos bonitos y yo no tenía los zapatos bonitos y me sentía triste. Yo fui de esos niños que sufrieron muchas veces por esa causa, y también fui muy feliz cuando veía a otro niño tal vez comer unas papitas y la persona que le compró esas papitas me compraba unas a mí también. O el niño aquel me daba de sus papitas. Era feliz y me sentía muy agradecido. Cuando alguien me compraba un helado a mí también y no me tocaba solamente quedar viendo que los demás tenían y comían de eso y yo no. Y sabes algo, a veces queremos nosotros tener mucha riqueza para ayudar a los demás. A veces queremos tener grandes cantidades y decir, si yo tuviera ayudara, si yo tuviera tal cantidad, entonces yo ayudara a aquel que lo necesita, o haría algo por la persona que necesita mi ayuda. No necesitamos tener grandes cantidades de dinero para hacer algo por los demás. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y sabes algo, Dios también está en las calles.
Dios también está en un niño que padece hambre. Dios también está en una mujer o un hombre que no tiene los suficientes recursos para suplir las necesidades de su familia. Yo recuerdo que mi madre por algún tiempo lavó ropa ajena para podernos darnos de comer a nosotros cuando fue nuestro mayor tiempo de necesidad. Hay tanta gente que necesita tu ayuda. Y la Biblia dice que cuando lo hacemos con amor para esas personas, no lo hacemos a las personas, lo hacemos a Dios. Dice que estas personas preguntarán en aquel entonces: Dios, ¿cuándo te vimos desnudo y te tapamos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos descalzo y te dimos un par de zapatos? Y Dios dijo, en cuanto lo hicieron con los demás, con aquellos más pequeños, con los más necesitados, Dios dirá, a mí me lo hiciste. Podemos ver a Dios. Y yo creo que vemos a Dios. Ahora la cosa es no solamente verlo, sino hacer algo por Él. No importa que no sea mucho, pero yo te invito a que tengas siempre bien abiertos los ojos y que cuando veas a una persona necesitada, a un niño necesitado, a alguien que puedas ayudar, ayúdalo. Ayúdalo y tu recompensa será grande en los cielos. Lamentablemente los versículos siguen hablando y habla también Dios de aquellos que de igual manera vieron la necesidad, pero no hicieron nada. No hicieron nada por ayudar. Así que si quieres leer el resto, yo te invito a que leas el resto, pero no le irá nada bien a las personas que no aman a los demás. Y recordemos que en cuanto a las demás, también hablamos de las personas que nos hacen mal, de las personas que no nos hacen el bien o no le hacen el bien a la sociedad, porque la Biblia también habla de aquellos que estuvieron en la cárcel o están, y en la cárcel no hay gente buena, no los meten ahí por buenas personas, ahí hay de todo, gente que ha hecho cosas tan graves, pero la Biblia dice que a ellos también hay que ayudarlos, a ellos también. Así que Dios te bendiga, espero que medites más en este asunto y que procuremos demostrar más nuestro amor o el amor que se supone que Dios ha puesto en nuestro corazón por los que lo necesitan. Que Dios te bendiga.